Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos por la misericordia de Dios con el propósito pues de traerle la enseñanza bíblica de hoy. Seguimos, hermanos, con el Evangelio en la carta a los Gálatas. Hoy tenemos ya la última lección correspondiente a esta unidad, que tiene como tema instrucciones para la vida cristiana. Sobre ese tema vamos a estar hablando durante esta lección, la número 13 de su material. Te puede buscar su material de estudio, su guía, para que me acompañe en la lectura bíblica en clase que vamos a estar realizando en el día de hoy. Y está en Gálatas capítulo 6, del versículo 1, al 18. Gálatas 6, del versículo 1 al 18. Ahí vamos a estar leyendo hoy. Espero que ustedes me acompañen. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de las familias de la fe. Todos los que quieren agradar en la carne, estos se obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Amén. Como decía, hermano, hoy vamos a estar hablando del tema instrucciones para la vida cristiana. Nosotros, cuando le hablamos a alguien acerca de la palabra y los invitamos a que se arrepientan de su pecado para que sean libres y alcancen la salvación, muchas personas nos enfrentan, reaccionan a veces hasta de una forma irada contra nosotros y nos dicen que nos fijemos en nuestra propia falta, que nos fijemos en nuestro propio pecado y no en lo de los demás. Pero la Biblia nos insta, hermanos, a que nos arrepintamos primero de nuestros pecados para que estemos preparados para entonces nosotros ir a restaurar a aquellos hermanos que han caído en pecado. Porque es bueno
que nosotros contribuyamos, que nos ayudemos el uno al otro, y es una prioridad que cada hermano sobrelleve la carga del otro, y el amor mutuo es evidente en nosotros cuando nosotros sobrellevamos la carga de los demás y hacemos obras de servicio que alcancen no solo a los hermanos, sino también a aquellas personas que no han conocido al Señor. Porque el deseo de nosotros de obrar en favor de los demás viene de esa transformación que hemos sufrido como nueva criatura en Cristo. La lección que tenemos para hoy nos instruye a que nosotros ayudemos a los hermanos que han caído en pecado, para que los instemos a que se arrepientan de su pecado y cambien su conducta, entendiendo que debemos hacerlo siempre, hermano, con amor, con mansedumbre, no hacerlo como queriendo imponer nuestra experiencia o nuestra madurez en favor de aquellos que tienen mayor debilidad espiritual. Nosotros, cuando oímos que un hermano está en problema, que un hermano ha caído en pecado, si tu hermano ha caído en pecado, ¿cuál debe ser tu reacción? ¿Cuál debe ser tu actitud? Conforme a la palabra, no es criticar al hermano, no es destruir al hermano, es tú contribuir a su restauración, ayudar a su restauración, porque nosotros hemos sido justificados en Dios y somos el uno para el otro en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablando en una ocasión, nos advierte acerca de que hay hermanos que tienen mayor nivel espiritual que otros. Y también nos dice que los que somos espirituales debemos ayudar a los que no lo son. Cuando Pablo habla acerca de los que tienen un mayor nivel de espiritualidad, es probable que se esté refiriendo a la madurez, a la experiencia de ese cristiano, de ese hermano, o a la disposición de ir en ayuda de aquel hermano que ha caído en pecado, que tiene una necesidad espiritual. Entendiendo esto, que el hermano que se sienta que tiene mayor madurez, que tiene un mayor nivel espiritual que ese hermano que ha caído en pecado, nunca debe ir en la ayuda de este hermano tratando de imponer su voluntad. Todo lo contrario, debemos ir con espíritu de mansedumbre. Debemos ir dejándonos guiar por el amor, para instar a que ese hermano, exhortarlo a que viva una vida para Dios. Y además de eso, esta enseñanza nos instruye a que nosotros ayudemos, hagamos el bien a los hermanos y hermanas en la fe. Nosotros como cristianos, mis amados, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que sobrellevar el uno la carga de los otros, porque en esto nosotros estamos mostrando el amor de Dios y que estamos guardando, obedeciendo sus mandamientos. Recuerde que en una ocasión Jesucristo, hablando a sus discípulos, Él les dijo: en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. En esto sabrán que ustedes son mi pueblo, en que se amen los unos a los otros
como yo los he amado. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos el modelo supremo de amor y santidad para nosotros seguir y poder sobrellevar el uno la carga del otro. Entonces, en este camino, hermanos, todos, tanto como los más fuertes espiritualmente como los más débiles, somos vulnerables ante la tentación. Por lo que nosotros tenemos que entender que en este camino nosotros tenemos que caminar con humildad, con mansedumbre y con amor. Porque puede ser que en un caso dado, tú siendo mucho más fuerte espiritualmente, puedas caer ante la tentación. Por eso Pablo dice que todo aquel que se cree hacer algo sin ser nada, se está engañando a sí mismo. Pablo lo califica como un arrogante. A una persona así, Pablo lo califica como arrogante. Y dice Pablo que el amor de Dios no está en un cristiano así. Por lo que es muy difícil que pueda sobrellevar la carga de su hermano. Por eso Pablo instaba a los creyentes de Gálatas a que ellos revisaran su vida espiritual. Que antes de ellos estarse comparando el uno con el otro, ellos revisaran sus acciones y las compararan con el mandato divino, para ellos entender realmente cómo estaban caminando delante de Dios. Hay algo sí debemos tener claro, mis amados, y es que cada creyente tiene que ir de forma individual delante de Dios. Va a llegar el día en que todos vamos a tener que acudir al tribunal de Cristo, dice la Biblia ahí. Allí vamos a responder cada uno de nosotros según sea su propia obra. O sea que allí usted no va a dar cuenta por la obra del otro, sino por la suya. Por lo que es una necesidad que cada uno de nosotros vigilemos nuestra vida espiritual diariamente. Que nosotros sobrellevemos los unos la carga de los otros. Que nosotros ayudemos a restaurar a aquel hermano que ha caído en pecado, tal y como la Biblia establece, exhortándolo a que viva una vida para Dios, porque cada uno delante de Dios es responsable de la vida que haya vivido aquí en la tierra. Pablo nos exhorta, igual que a los Gálatas, a que nosotros los creyentes, hermanos, apoyemos a aquellos que en medio nuestro ministran la palabra de Dios. Es una exhortación del apóstol. Cuando Pablo dice que apoyemos a los que ministran la palabra en medio nuestro, se está refiriendo a una ayuda que puede ser del orden material, puede ser del orden espiritual, dan fruto en su ministerio, contribuir con el crecimiento espiritual de aquellos hermanos que tienen un bajo crecimiento espiritual. Por lo que cuando nosotros nos enteramos de que un hermano ha caído en pecado, nosotros debemos acercarnos a ese hermano, no criticarlo, no destruir, sino acercarnos con espíritu de mansedumbre y en amor, exhortando a ese hermano a una reconciliación, a que se aparte de su vida de pecado y viva una vida para Dios. Hay creyentes o hay personas que creen que nunca van a pecar. Están equivocados y se engañan a sí mismos. Y muchas veces pasan por alto
que el pecado tiene consecuencias. Y que Dios está mirando desde los cielos y que todo pecado que no sea confesado, todo pecado del que no se haya arrepentido, cualquiera que sea, va a ser juzgado. Por eso Pablo dice que todo aquel que no crea en el juicio de Dios está burlando o está tratando de burlarse de Dios. Pero de Dios nadie, absolutamente nadie se puede burlar. Por eso todos nosotros estamos expuestos, sin importar el nivel de madurez, sin importar su nivel de espiritualidad, la fortaleza que usted crea tener, somos vulnerables ante la tentación. Pablo dice que mi pecado siempre está delante de mí y nunca hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. Por eso hay que estar muy claro y apercibido de que en este camino cualquiera puede caer. Por eso nosotros nunca debemos tratar, cuando vamos a contribuir en la restauración de un hermano que ha caído, tratando de mostrar que tenemos un carácter espiritual mucho más fuerte que el otro, imponer nuestra voluntad. No, es con espíritu de mansedumbre, es con amor, invitando a ese hermano a que viva una vida para Dios y se aparte de su pecado. Por eso Pablo, hablando aquí del conflicto permanente entre el espíritu y la carne, Pablo dice que todo aquel que siembre para satisfacer los deseos de la carne va a cosechar corrupción. Pero todo el que anda en sintonía con el espíritu tendrá una cosecha positiva. Cosechará la vida eterna y cosechará una eterna relación con Dios. Pero aunque no sabemos, porque la Biblia no lo registra, el día y la hora en que Cristo volverá, no podemos desesperarnos. No debemos estar en una condición de intranquilidad, sino que debemos mantenernos firmes. La Biblia registra, hermano, una serie de personajes que sirvieron durante un largo tiempo a Dios sin ver la recompensa por sus servicios. Pero ellos estuvieron sirviendo a Dios durante ese tiempo y esperaban de Dios la recompensa. Y dentro de ese grupo, nosotros podemos mencionar a José. José, hermano, fue apresado. Pero cuando José sale de la cárcel, recibe un poderoso liderazgo. Entonces, José recibe un poderoso liderazgo al salir, hermano, porque él se mantuvo paciente, esperando, porque él estaba seguro y consciente de que iba a recibir de Dios la recompensa. En la vida espiritual hay siembra, hermano, natural. En la vida hay siembra natural y también hay siembra espiritual que producen una cosecha. Todo cristiano tiene que tratar de sembrar buena semilla para que coseche un fruto que esté, hermano, en sintonía con lo que es la santidad y la bondad de Dios. Por eso Pablo llamaba a los creyentes gálatas, y también nos lo dice a nosotros hoy, que nosotros debemos hacer el bien, hermano, siempre que tengamos oportunidad para hacerlo. No nos cansemos de hacer el bien.
Y vemos como Pablo en Gálatas 6, versículo 10, él se centra de una manera muy especial en que debemos hacer el bien, pero de forma muy especial o primeramente a nuestra familia en la fe. Hacer el bien a todos, pero de manera primordial a nuestra familia en la fe. Porque ese fue el ejemplo de la iglesia primitiva, hermano. Que ustedes saben que la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente, ella siempre tuvo como prioridad la necesidad de los hermanos. Por eso dice la Biblia que lo tenían todo en común. Pues cuando había alguien en necesidad, ellos iban y tomaban sus propiedades, tomaban sus bienes y ponían, dice la Biblia, a los pies de los apóstoles esos bienes para que fueran vendidos y suplieran las necesidades de aquellos hermanos que estaban pasando por momentos angustiosos, por momentos de mucha necesidad espiritual. Entonces era necesario que ellos hicieran esto, porque esa era esencia de esta iglesia. Nosotros hoy, como creyentes, ese es el ejemplo a seguir. Que sobrellevemos los unos la carga de los otros. Que nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad ante el hermano que ha caído. Que no sea como una costumbre, como hacen muchos. Que cuando cae un hermano, muchas veces se dedican a la crítica, a la destrucción. Y ese no es el papel que debe seguir un hermano que tenga madurez y tenga amor por su hermano. Es la restauración de ese hermano que ha caído. Si hay algo que primero debemos hacer es, si estamos en pecado, arrepentirnos de nuestro pecado para estar preparados para entonces ir en auxilio de ese hermano que ha caído, para ayudarlo en su restauración. Porque eso es lo que la Biblia establece. No criticar al hermano. No creer que el hermano cayó por X o tal razón. Entendiendo que tú también puedes caer en un momento dado. Porque todos somos vulnerables frente a la tentación, sin importar tu nivel de espiritualidad. Pablo, esta carta que escribió a la iglesia de Galacia, ya el último punto que estamos viendo de esta carta escrita por Pablo. Pablo quería revelar ya en la última parte cuál fue la motivación que tuvieron los judaizantes, cuál fue la motivación que tuvieron los falsos maestros de estar instando a los creyentes de la iglesia de Galacia a que ellos volvieran hacia atrás, a que ellos se judaizaran, que tuvieran como principal seguir la ley de Moisés, y lograron ese propósito con muchos creyentes que se dejaron engañar por ellos, se judaizaron y volvieron atrás después de haber conocido a Jesús. El propósito que tenían ellos, y Pablo lo revela aquí, con hacer que se circuncidaran los creyentes gentiles, porque ellos estaban circuncidados, pero ellos tenían entonces como meta hacer que los demás se circuncidaran igual que ellos. Ellos tenían como meta realmente ganar una buena reputación. Ellos tenían como meta ganar una buena reputación ante los judíos y también evitar la persecución que vendría de predicar la salvación solamente a través de la muerte y resurrección de Jesús. Ellos eran unos hipócritas, y ellos, que no eran capaces de guardar toda la ley,
Solo guardaban esta pequeña parte de la ley y querían obligar a los creyentes gentiles también que lo hicieran con el propósito de agradar a los judíos. Porque ellos, aún diciendo que eran cristianos, querían mostrar a los judíos que ellos seguían siendo del judaísmo. Entonces esa fue la motivación principal, porque ellos, su motivación y su actuación, hermanos, no se correspondían, porque había mucha hipocresía en ellos al actuar de una forma, siendo una y haciendo parecer otra. Ellos utilizaban su poder para obligar a los creyentes gentiles a que se circuncidaran. Por eso Pablo tuvo que enfrentarlo, y Pablo le dijo claramente que la posición de una persona no estaba determinada por que se circuncidara, que la posición de una persona delante de Dios no estaba determinada en la circuncisión, sino que estaba determinada por lo que esa persona había sido, una nueva criatura en Cristo. Solamente eso determinaba la posición de una persona ante Dios, ser una nueva criatura, recibir una transformación que no la realizaba un rito externo como era la circuncisión. Solo podía realizar esta transformación de una nueva criatura a la que se convertía todo aquel que creía y sigue creyendo en Cristo. Solamente Cristo Jesús puede hacer una transformación en la vida de cada persona. Por eso Pablo dijo: ustedes se apoyan en su poder para obligar a los gentiles a que se circunciden, pero yo me apoyo, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y Pablo termina, ya terminando su carta, hermanos, con una oración piadosa, donde Pablo pedía que la gracia de Jesucristo viniera sobre todos ellos. Esto debe servirnos de ejemplo a los creyentes de hoy, de cómo Pablo, aun siendo estos judaizantes, enemigos de él y del pueblo gentil, Pablo hacía una oración piadosa pidiendo que la gracia de Dios viniera sobre ellos, porque Pablo quería la paz y la misericordia de Dios para todo aquel que fuera alcanzado con su mensaje, para todo aquel que se dejara alcanzar con su mensaje. Porque él dice: yo no busco pelea, yo no quiero pelea, que nadie me busque para pleitear, porque llevo las marcas de la persecución en mi cuerpo, porque las marcas de Cristo están en mi cuerpo. Solo busco la paz y que la misericordia de Dios venga sobre todo y cada uno de nosotros. Así que es un tiempo muy especial para que nosotros reflexionemos sobre esta enseñanza acerca de lo que es sobrellevar el uno la carga del otro. Cómo ese amor mutuo debe expresarse en cada uno de nosotros, donde tenemos que tener una disposición de ir en ayuda de aquel que ha caído en necesidad espiritual. Cómo debemos tener el entendimiento de que tú, aunque te sientas que eres fuerte espiritualmente, no debes tratar de imponer tu voluntad cuando vaya a ayudar en la restauración de un hermano que haya caído en pecado, sino que debes dejarte guiar por el amor, exhortando a este hermano a que viva una vida para Dios y cambie de conducta. Porque Jesús dijo: en esto sabrán todos que ustedes son mi pueblo. En esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cuando actuamos así, atraemos al mundo para Cristo.
porque están viendo la diferencia que hay en cada uno de nosotros. Que vivamos una vida con humildad, que vivamos una vida entendiendo que en este camino nadie está exento de la corrección, que aquí ninguno somos inmunes ante la tentación y que todo aquel que se lo crea se está engañando a sí mismo. Es un hipócrita, el amor de Dios no está en él y es muy difícil que pueda sobrellevar la carga de su hermano, porque hay arrogancia, y cuando hay arrogancia no hay mutuo amor. Esa es la necesidad. Eso es lo que el Señor espera de nosotros y es lo que nosotros debemos hacer: restaurar, no criticar; restaurar, no destruir; auxiliar, porque como amamos, nosotros queremos el bienestar para los demás. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta la próxima.